Aquí es donde los amados hermanos protestantes y los católicos comenzamos a diferir un poco. Esa es la parte interesante. Sí, porque Martín Lutero en el 1502 comienza lo que él llamaba la Reforma Protestante, que era un fraile católico agustino, Martín Lutero. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Controversia Cristiana. Hoy tengo una entrevista sumamente importante para mí y sé que para ustedes también. Me encuentro con el padre Roberto. Efraín Rodríguez. El padre Efraín Rodríguez. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, trabajando aquí en nuestro templo y haciendo las cosas que hay que hacer para la fe. ¿Cuántos años usted lleva En el sacerdocio, ya como sacerdote ordenado, llevo 42. Desde que entré al seminario, que fue el 15 de agosto del 66, llevo 50, los 8 de seminario y los 42 de sacerdote, que llevo toda mi vida consagrada a la fe. Hoy vengo a donde usted con la gran pregunta, que es una pregunta bien grande sobre la salvación. Ajá. Cuando uno habla sobre la salvación, ¿cómo uno encuentra la salvación? ¿En qué? Bueno, primero vamos a definir qué vamos a entender por salvación, porque mucha gente, pues, desgraciadamente el cristianismo está tan dividido que cada cual desarrolla su propia idea, su propia visión de lo que sería salvarse, una parte. La otra parte, cómo nos salvamos. Y la parte que para nosotros es más importante para la fe cristiana católica es entender cómo comienza el proceso de salvarse. Son 3 etapas distintas. Así que la salvación no sería otra cosa que, en términos los más genéricos posibles, que alcanzar la aspiración de todo ser humano, que es regresar a la casa del Padre, volver a la gloria que tenía el ser humano en el Padre antes, y esta palabra tengo que decirla porque también es bien indefinida, antes del pecado. Y eso sería Génesis 1. Comienza en Génesis 1, y la importancia de Génesis 1, que sabiendo que es un libro, que es un poema simbólico, ese capítulo del libro del Génesis, el 1 y el 2, que son 2 capítulos bien distintos. Pero sobre todo en el 2 se plantea el pecado como un acto de desobediencia a Dios, y que como consecuencia le ganó al ser humano los dolores en la tierra. ¿Qué trajo la desobediencia? El desorden. Una palabra griega que significa, se dice amarxia en griego, que significa desorden, caos, desbarajuste, destrucción. Y eso lo creó el ser humano por la desobediencia. Entonces, Dios, que es misericordia infinita, más que castigar al ser humano por desobedecerlo y destruir, desconcertar el orden, otra palabra griega, cosmos, que significa ordenamiento, pues cuando el ser humano destruye ese orden perfecto que Dios puso en todo, vino el pecado. Pero entonces, en vez de venir la promesa de castigo, lo que vino fue la promesa de reconstrucción de todo lo que el hombre destruyó, que es lo que se da en Cristo. Famoso diálogo que es simbólico entre la culebra representando al diablo y Eva representando la humanidad. Entonces, esa enemistad que el Señor pone entre Eva y la culebra vendrá a la larga a restablecerse en Cristo. Entonces Cristo, y aquí es donde entramos al tema como tal, Cristo nos propone que la voluntad del Padre es que volvamos a Él, que sería la salvación. Por ejemplo, el pueblo de Israel no entendía que esa tierra prometida que a ellos le ofrecieron no era Canaán, que fue donde se establecieron, sino que era la vida eterna, el cielo, regresar a la casa del Padre.
Entonces eso se da en Cristo. Así que, ¿qué es lo que Cristo propone? Tú quieres volver a la casa del Padre, tienes que encontrar tu salvación. ¿Cómo tú encuentras tu salvación? Aquí es donde los amados hermanos protestantes y los católicos comenzamos a diferir un poco. Esa es la parte interesante. Sí, porque Martín Lutero en el 1502 comienza lo que él llamaba la Reforma Protestante, que era un fraile católico agustino, Martín Lutero. O sea, haciendo entre paréntesis, para estar bien claro, la iglesia protestante nace y sale de la iglesia católica. Eso es algo que Definitivamente. Es indiscutible. Muchos protestantes dicen, no, que nosotros no salimos, sí salen de la iglesia Definitivamente católica. Salen de la iglesia católica, porque anteriormente, por ejemplo, en el 1054, había habido unas divisiones, pero se mantuvieron católicos, excepto que se daban el nombre de Iglesia Católica, Ortodoxa Griega, Ortodoxa Rusa, del rito armenio, del rito mozárabe, del rito cóptico, pero todo Iglesia Católica. Con diferentes ritos. Que de hecho, y nosotros nos acogemos al rito latino, los católicos. O sea que, de hecho, si lo sacamos por la parte que la palabra católica significa universal. Griego universal, sí. Griego universal, o sea que nosotros, aunque seamos la parte protestante, ¿verdad? Porque en mi caso, pues yo soy parte protestante, somos católicos porque somos universal. Es un poquito difícil entender esa parte, pero... Mira, si tú te fueras a ir por los nombres, cuando dice la iglesia evangélica, toda la iglesia nace del evangelio. Del evangelio. Cuando tú dices la iglesia católica, toda la iglesia es universal. Cuando tú dices la iglesia bautista, toda la iglesia tiene que ser bautizada. Sí, exacto. De manera que tú vienes, la iglesia presbiteriana, pues los primeros discípulos le llamaban presbíteros, que es una palabra griega que significa ancianos. Sí, o sea, volvemos al tema de la salvación para no desenfocarnos. Sí. Me quedaste que... Entonces Cristo propone, Martín Lutero, cuando comienza en el 1502 la alegada reforma de la iglesia, comienza a cuestionarse todos los dogmas de la iglesia, comenzando por algunos rituales como las indulgencias, hasta que termina rompiendo con el patrón de la fe que hasta ya había venido. Y malinterpreta, por ejemplo, por decirte alguno, el capítulo 1, versículo 17 de la carta de Pablo a los romanos, que está tomada de un pasaje del Antiguo Testamento, que dice, el justo vivirá por la fe. Dice Martín Lutero. Lee a San Pablo en la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 17, y entonces dice, pues entonces, para salvarse, lo único que basta es la fe. Nada más, tener fe y creer que Cristo existe, creer que Cristo es tu Salvador. De hecho, dolorosamente, algunos hermanos protestantes actualmente dicen, no, Cristo es mi Salvador personal. ¡Wow! Ese es el tuyo. Ese no me lo quiten. Cristo es mi Salvador personal. Si tú quieres otro Salvador, búscate el tuyo. Cristo es el mío. Eso no es así. Cristo propuso un plan de vida, de buscar la santidad, de crecer y madurar en la vida espiritual para volver a la casa del Padre. Martín Lutero lo ancló principal y casi única y exclusivamente en la fe. El justo vivirá de la fe. Como te he dicho, capítulo 1, versículo 17 de la carta de San Pablo a los romanos. Pero Jesús no dijo en la mesa, cuando estaban comiendo con los discípulos, no dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Claro, perfecto. Pero también, sí, o sea, eso es completamente cierto y lo dijo. En otra ocasión anteriormente decía, nadie me conoce a mí si no es por mis obras. Exacto. A Cristo lo conocemos por sus obras. Exacto. Pero entonces aquí viene el contraste. El evangelista, el apóstol Santiago, escribe su carta y en el capítulo 2 y 3 de su carta el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe.
Entonces Santiago dice que para salvarse hay que tener obra. Martín Lutero malentiende este versículo. Porque dice aparte que dice que por tus obras no serás salvo. Por eso ellos dicen que Exacto, por tus obras no serás salvo. Entonces están negando la propuesta del Evangelio a través de la carta a Santiago que dice Santiago, para acertarte el versículo bien correcto. La fe sin obras es fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces comienza, déjame usar una palabra cómica, comienza Santiago todo un rollo a decir, si un hermano viene donde ti a pedirte comida y tú se la niegas, le estás dando la espalda. Exacto. Entonces estás negando tu fe, el principio fundamental de Cristo, que lo principal es la caridad. Y ahí tienes en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, la famosa parábola del buen samaritano, que no era judío y sin embargo su fe de amor por aquel hombre que era su enemigo fue grande. Lo que pasa es que tanto no exactamente por la fe, también como una vida como persona, como cristiano, como creyente, tiene que ser hospitalario, bondadoso, ayudar al prójimo. Si no hay compasión y caridad, tú no estás bien lejos de la Biblia. La otra famosa parábola famosa que propone Jesús, que es la del rico Epulón y el pobre Lázaro. Ajá. Mira, cuando yo predico esa parábola aquí en mi templo, le miro a la cara a la gente, porque estaba este rico, obviamente tenía mucho dinero, tendría buena educación, buena formación, una vida grandísima, y estaba aquel pobre Lázaro que se tiraba a la puerta afuera y de lo que botaban, de las obras que botaban, él comía porque le negaban darle comida. Aquí está la parte que yo le miro la cara a la gente, cuando dice, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas al pobre Lázaro. Y la gente hace, como que le da asco. Al contrario, el perro cuando lame para sanar. Así que los perros hacían la caridad con Lázaro y un ser humano se la negaba. Y entonces Jesús dice, ¿cómo puede un hombre salvarse que niegue el amor? Por lo tanto, lo que pasa es que también se confunde la fe, y esto es bien importante, se confunde la fe con creencias religiosas. Tú puedes tener 1000 creencias religiosas y tener una fe poquitita, pocada, bien tecatita, bien sí, floja. Tú puedes hacer los rituales, que esto nos pasa mucho a los católicos, hacer los rituales espiritualistas que te dé la gana y no tener una vida espiritual profunda. La salvación se consigue a través de la práctica de la caridad, la vida espiritual profunda, que es lo que llamamos la santidad, y de ahí te mueres, estás en gracia en el Padre, vas al cielo, alcanzas la salvación. Te mueres en pecado, vas a la negación eterna, que eso es lo que es el pecado, la negación del amor, del bien. Es el infierno. Que el infierno tampoco es una caldera de una pala de aceite, el concepto mitológico. Sí, es un estado eterno de negación, de no alcanzar la presencia eterna del Padre, el reino que es la salvación. La oferta de Cristo fue, te ofrezco el reino. Sí. ¿Tú quieres llegar al reino? Practica el amor, practica la caridad, sígueme, cree en mí, cree en mis obras, escucha la palabra y vete allá afuera a anunciar el Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación. Sí. Que eso es lo que la gente piensa, pero hay mucho pensamiento afuera, porque la gente dice, que si yo acepto al Señor y siempre soy salvo y no tengo... Ahí tú tienes un error gravísimo y te voy a... Y para que Súper, eso me gusta. Porque tú dices eso y hay que ponerlo en contexto. El ser humano es incompleto. Y lo que completa al ser humano lo dice San Pablo en la carta a los romanos, que es bien importante, bien teológica esa carta. Dice que el ser humano se completa en la gracia de Cristo. Pero cuando tú dices soy salvo, estás diciendo un error teológico grave, porque quiere decir como ya soy salvo, ya no necesito de la misericordia de Dios, porque ya me salvé. Exacto. Es como cuando tú te das una artera bien grande, tú dices, estoy harto, ya no necesito más comida. No necesito de ti porque yo lo tengo todo. Ya yo lo tengo todo, necesito...
De manera, tú dices, soy salvo. Ya quiere decir que como me salvé, todo está completo. No. El ser humano es un ser humano en peregrinación por este planeta y por lo tanto en camino hacia la salvación. Tú solamente podrías decir, soy salvo después que alcances el reino. Antes no, porque puede ser que a mitad de camino te desvíes. Así que dos errores que se dicen: Cristo es mi salvador personal. Y soy salvo. Aprendiendo algo nuevo. Cristo no es mi salvador personal. Cristo me propuso un plan para yo salvarme. Lo sigo, me salvo. Le doy la espalda, me dan la espalda a mí. Exacto. Así de fácil es. Padre, unas palabras finales para esa gente que te está viendo ahora mismo. ¿Qué le dirías sobre respecto de la salvación y esa búsqueda íntegra con Dios? Bien importante, te voy a decir dos palabras. La primera aparece en el Antiguo Testamento. La palabra amor aparece en el Antiguo Testamento como 8 o 10 veces. La palabra justicia aparece sobre 100 veces. Primero, practica la justicia. Mira, lo dice el Salmo. Dice el Salmo: ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá alcanzar su recinto sacro? El hombre de puras manos, limpio corazón y que practica la justicia. Si tú eres injusto, por mucho que reces, por muy devoto, por muy fanático, por muy piadoso, por muy espiritualista que seas, no te regodees. Lo primero es la práctica de la justicia. Segundo, las obras de caridad. Nadie en el planeta es tu enemigo. Ahora mismo que está el terrorismo y que se está demonizando a los musulmanes, la religión islámica tiene unas propuestas que dicen que tú te puedes salvar matando, haciendo la violencia. El cristianismo dice que si tú quieres salvarte tienes que practicar la fe y la caridad con los demás y la paz. Como dijo Cristo, y esto es la despedida: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, es la paz que yo doy. Así que la paz en Cristo es el camino a la salvación, porque eso te lleva a practicar la justicia, a vivir en unidad, a hacer obras de caridad, a sentarte con detenimiento, a tener una comunicación madura con Dios. Gracias, Padre, en verdad que esto ha sido una entrevista. Espero que esto se repita y que volvamos otra vez y toquemos diferentes temas. Yo sé que hay muchos temas que tocar. Bienvenido cuando sea, con mucho gusto. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias a ustedes por estar en Controversias Cristianas.